Toda sociedad es fruto, es producto de una gran acumulación de civilizaciones, de culturas, de razas. Guadalajara no tenía por qué ser la excepción. Los tapatíos somos una mezcla indígena, española, pero que también se ha nutrido con comunidades que han venido a integrarse, a traernos parte de su cultura, de su forma de pensar, de su forma de ser y de su forma de vivir. Hasta la época virreinal, en estas tierras no había más que indígenas y españoles. Por una razón elemental, la monarquía española no iba a permitir que otros se beneficiaran de las tierras que habían conquistado. Sería hasta después de la independencia, a mediados del siglo XIX, cuando iniciaría la llegada de otras comunidades como fue la alemana, la francesa y la israelí. La comunidad francesa a mediados del siglo llegó a ser la comunidad más importante en tierras de la Nueva Galicia, ya independizado, ya convertido en Jalisco y ya convertida en la ciudad de Guadalajara. Los franceses llegaron provenientes principalmente de la ciudad de Barcelonnet, en la región de los Alpes Bajos de Francia, y se colocaron fundamentalmente en dos actividades: la importación y venta de ropa y la importación y venta de productos para su fabricación, telas, botones, hilos, y posteriormente se convertirán en los propios productores de estos insumos y de la ropa aquí en Guadalajara. Para los años 58 o 60 del siglo XIX, ya prácticamente habían monopolizado la producción y venta de rebozos, y también empezaron a monopolizar con el tiempo todo lo que fue la fabricación de ropa en estas tierras. Los franceses tuvieron algunas dificultades para integrarse a la comunidad tapatía, no solo porque vinieron a una tierra donde se hablaba un idioma diferente, donde había una cultura y tradiciones diferentes, sino porque también los aristócratas tapatíos se negaban a que sus hijas casaran, se desposaran con franceses por una razón religiosa fundamental, porque ellos eran protestantes y la comunidad local era fundamentalmente católica. Sin embargo, los franceses dejaron aquí en Guadalajara una gran marca. Aquí estamos precisamente en la avenida Chapultepec, conocida antes como la avenida Lafayette, que pusieron precisamente los franceses en esta que fue su colonia, la colonia francesa, en honor del llamado héroe de los dos mundos, el político y militar Lafayette. En esta zona dejaron una marca en términos de arquitectura, pero por toda la ciudad dejaron su huella, han dejado su huella a los franceses. Ya hay una tercera, cuarta, quinta generación de ellos aquí entre los tapatíos. Y bueno, nombres como las fábricas de Francia, como las tiendas El Nuevo París, El Nuevo Mundo, son solamente una parte de lo que los franceses le trajeron a estas tierras tapatías. Hoy los invito a que me acompañen, vamos a conocer esta huella de la comunidad francesa en Guadalajara. Parte de la importante aportación de la comunidad francesa a la ciudad de Guadalajara fue la arquitectura. En el siglo XIX, en el Porfiriato, se puso de moda todo lo francés y la arquitectura no podía ser la excepción. Guadalajara también tuvo su parte de influencia en esta arquitectura, y fue precisamente con la creación, con la fundación de la colonia francesa, cuando la ciudad empieza a crecer hacia el oriente, estas primeras colonias que fueron abriéndose paso más allá de los barrios tradicionales tapatíos. Y bueno, pues en esta colonia se nota precisamente lo francés en su arquitectura, y hay afortunadamente todavía algunas marcas, algunas muestras de esas, otras lamentablemente se han perdido. Y bueno, pues esta colonia tenía como su vía principal lo que era precisamente la avenida Lafayette, hoy conocida como la avenida Chapultepec. Y también dejó un marco importante en la convivencia social, porque fue una colonia donde por muchos años era únicamente habitacional, no existían comercios ni ningún tipo de instalación comercial o industrial, y generó precisamente esa gran vida que tuvo
la comunidad francesa en esta colonia. Precisamente en esta colonia se encuentra el Templo de Nuestra Señora de la Paz, un templo que vamos a conocer de la mano del arquitecto Ignacio Gómez Arriola. Acompáñenme a conocer este templo. Estamos frente al Templo de Nuestra Señora de la Paz, un templo que caracteriza toda una zona, la zona de las colonias de Guadalajara, una zona que se empieza a desarrollar después de la Revolución Mexicana y que tiene como elementos importantes precisamente la presencia de obras de arquitectos singulares de ese periodo, del periodo porfirista, del periodo ya de la Revolución Mexicana y posterior. En el caso de este edificio en donde estamos, el Templo de Nuestra Señora de la Paz, es un edificio edificado por Ignacio Díaz Morales. Ignacio Díaz Morales fue el gran arquitecto de la ciudad de Guadalajara en el siglo XX. Este arquitecto tuvo una obra muy amplia, fue uno de los arquitectos más importantes de todo el siglo XX en nuestra ciudad, ya que, como muchos dicen, estuvo bien con Dios y con el diablo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía encargos tanto de los diferentes gobiernos como de las autoridades eclesiásticas. En el caso de esta importante obra de carácter religioso, hay que señalar que es una obra que busca renovar aquí en la ciudad todo lo que son los códigos formales, los códigos espaciales de lo que fue tradicionalmente la arquitectura religiosa, la arquitectura de la Iglesia Católica, que en este caso va evolucionando hacia los nuevos estilos, y en esta obra, realizada en la década de los 40, pues se manifiesta ya un espíritu renovador completamente, en donde toda la volumetría tradicional se va sintetizando y transformando en lo que sería una obra de carácter, digamos que muy geométrico. O sea, son volúmenes rectos, volúmenes que de alguna manera van marcando lo que es la presencia del edificio. En el caso de este templo en particular, sobresale lo que es este campanario muy amplio, muy grande, que también enmarca un vitral importante que nos remite pues a toda esa tradición, pero puesta en un lenguaje contemporáneo. La obra creo que es una obra singular, una obra importante de la arquitectura del siglo XX en Guadalajara, y que además recurre a otras formas de expresión, como puede ser el recubrimiento de cantera. O sea, la cantera dorada de la experiencia era el material que se utilizó tradicionalmente durante muchos años en la construcción religiosa, la catedral, los diferentes edificios que hay en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. En este caso es utilizada como un elemento que da textura. El interior del Templo de la Paz resulta también importante e interesante desde el punto de vista espacial arquitectónico. Está conformado por 3 naves, una nave central más amplia y un par de naves laterales que en todo su trayecto van colocándose diferentes pequeñas capillas a diferentes santos, a diferentes advocaciones, que en conjunto generan pues todo lo que podría ser un espacio tradicional religioso, pero vertido a la forma de expresión contemporánea. Resulta singular, digamos que importante, excepcional, lo que es el ábside. Este ábside, que está formado por una especie de medio cilindro, un medio cilindro que está recubierto con una celosía calada, toda dorada, que de alguna manera remite a lo que fue la expresión de los retablos barrocos, o sea, de estos retablos barrocos dorados, y que en este caso está sintetizado pues en su expresión mínima, pero que sin embargo genera esa atmósfera, ese ambiente de luz dirigida hacia el altar, y también es reforzado por todo lo que es la luz que se está filtrando por los ventanales recubiertos con vitrales. Entonces tenemos nosotros pues un espacio interior
que manifiesta ese sentido de lo monumental por una parte, pero también de que se está en un espacio religioso. Todos los elementos, mobiliario, bancas, todo lo que son los altares laterales, todo lo que son los ornamentos, pues están también vertidos en este lenguaje contemporáneo. Contemporáneo del periodo donde se realiza, que estamos hablando de la década de los 40, mediados del siglo XX, en el que todo este proceso está como en ebullición, o sea, de lo moderno contraponiéndose con lo tradicional, y que en este caso el arquitecto Díaz Morales, Ignacio Díaz Morales, logra sintetizar. No se puede hablar de la historia y del paso de la comunidad francesa por la historia de Guadalajara sin hablar de la Alianza Francesa, esta institución del Estado francés dedicada a la promoción de la cultura, del idioma y de las tradiciones francesas. Y me da mucho gusto estar precisamente aquí en la sede de la Alianza Francesa en Guadalajara con su director, Jacques Pétrimont, quien nos platicará pues, sobre esta importantísima institución del siglo XIX, fundada en Francia. Sí, en Francia. Sí. Sí, con la idea de estrechar los lazos de fraternidad entre los pueblos, sí, con la idea de construir un mundo que dialoga entre países, un mundo también plurilingüista, ¿no? Donde cada cultura, cada idioma ocupa su propio lugar y cada cultura, cada historia, cada idioma tiene su valor, su sentido, al lado de los demás y en el respeto con los demás. Sí. En el siglo XIX, después de la independencia de México, la comunidad extranjera que se convirtió muy rápido en la mayoritaria fue la francesa precisamente y tal vez a partir de ahí surgió la idea de que fuera México uno de los primeros países donde se instala una sede de la Alianza Francesa, ¿no? Sí, y ahora está presente la Alianza Francesa en el norte, en el sur, en el oriente, en el oeste, de Monterrey a San Cristóbal de las Casas, de Durango a Mérida. Y la Alianza Francesa es una linda historia porque tiene a un director francés del Ministerio de Asuntos Exteriores, sí, nombrado aquí, por ejemplo en Jalisco, en mi caso, pero que trabaja con justamente un consejo de administración tapatío local, argentino en Argentina, brasilero en Brasil, chino en China, peruano en Perú. Entonces, el francés que está aquí trabaja de manera muy coordinada, muy armoniosa, con el Consejo de Administrativo integrado por personalidades, en particular en Guadalajara, de la comunidad francesa que se instaló hace mucho tiempo y que ha tenido la idea no solamente de crear la Alianza Francesa, pero también al Colegio Franco-Mexicano. Sí. Era una comunidad de franceses que llegó aquí en México, en Guadalajara, que se han integrado muy bien, han creado sus empresas, se han casado, han tenido familias y de generación en generación el abuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo han tomado la posta, se dice así, ¿no? Han continuado el trabajo de los parientes que acababan de dejar disponible el cargo en el Consejo de Administración para continuar una obra de la comunidad francesa, una obra de las familias. Es un trabajo realmente muy intergeneracional, porque empezó hace mucho tiempo atrás y sigue muy vivo con la nueva generación de franceses que integra al Consejo de Administración. Y tenemos entre estos franceses, por ejemplo, a un señor como el señor Rivial, usted debe sí, conocer, cómo no, René. Fundado una empresa muy grande, la empresa Prisa, sí, que desde mucho tiempo... Expresidente de la Cámara de Comercio. Expresidente de la Cámara de Comercio, que es para mí ilustra muy bien
todo el esfuerzo de esta comunidad que de padre a hijo ha fortalecido, enriquecido la presencia francesa a través de la Alianza Francesa y a través del Colegio Franco-Mexicano, que tiene ya más de 1000 alumnos, es una gran institución educativa. Y cuando fue creada la Alianza Francesa, fue creado al mismo tiempo el Colegio Franco-Mexicano. Antes, al inicio de los dos proyectos, había uno solo director francés, que era a la vez director de la Alianza Francesa y director del Colegio Franco-Mexicano. Hasta que se hizo muy complicado manejar las dos. Sí, con el crecimiento de las actividades. Ahora tengo un colega que se llama Marcel Salvota, que es el director del Colegio Franco-Mexicano. Estoy aquí como director de las alianzas francesas de Providencia, Ciudad del Sol y López Cotilla. Sí. Y juntos somos, para decirlo así, un poquito los dos pilares de la comunidad francesa en Guadalajara, aparte de las empresas, aparte de muchos intercambios universitarios de franceses que estudian aquí o de alumnos tapatíos que van a estudiar en Francia. Tal vez para muchos de los que nos están viendo, la idea de Alianza Francesa implica una escuela de francés. Digamos, tal vez para muchos es el contacto, el primer contacto que tienen con el nombre Alianza Francesa, pero la Alianza Francesa es mucho más que una escuela de francés. Es una gran institución de difusión de la cultura francesa, ¿no? Sí. Como usted lo dijo al inicio de esta entrevista, es un punto de encuentro, es un lazo entre las culturas, aquí entre las culturas mexicanas y francesas. Pero también, efectivamente, es una escuela de idioma francés, es un centro cultural. Es también, por ejemplo, aquí como director de la Alianza, estoy trabajando mucho con el servicio cultural de la Embajada de Francia para ver cómo justamente enriquecer los lazos institucionales. Por ejemplo, nuestra embajadora ha venido aquí en noviembre del año 2015. Hemos hablado con el gobernador del estado de Jalisco cómo tal vez construir un lazo de cooperación con un gobierno regional francés. Nuestra embajadora nos apoya para ver si un gobierno regional de una región francesa podría cooperar con su homólogo de Jalisco, por ejemplo. Entonces, la Alianza Francesa reúne todos los actores que unen, que enriquecen, que trabajan al servicio de la cooperación de Francia en el Estado de México. Y la Embajada de Francia y su embajadora, su consejero cultural, son interlocutores muy importantes para nuestra presencia aquí. Estamos aquí, pero trabajando de manera muy estrecha con la Embajada de Francia y, claro, con la red de las alianzas francesas en todo el país, como le decía al inicio de la entrevista. Y además mantienen una agenda permanente de actividades culturales. Pues estamos muy presentes, sí, pero desde mucho tiempo. Usted hablaba de la escuela de idioma francés y la vocación de centro cultural es la segunda misión natural de la Alianza Francesa. Y son también el punto de encuentro de la comunidad francesa en Guadalajara. También. Por ejemplo, tengo el recuerdo de este 14 de julio último. Hemos tenido una reunión con la comunidad francesa aquí mismo. Y acabamos de saber que un atentado terrible, trágico, sanguinario, acababa de matar a 80 personas en la ciudad de Niza. Y estábamos todos reunidos aquí en la Alianza Francesa, toda la comunidad francesa, todas las generaciones, con mucha emoción para empezar un acto protocolar, que fue un acto un poquito especial después de este atentado, pero el hecho de estar juntos nos ha permitido también tal vez disminuir un poquito la tristeza que podíamos sentir este mismo día. Y hay una parte, digamos, después en el siglo XIX pues, se convirtió en una comunidad muy importante, pues ya también hay una interrelación franco-tapatío muy fuerte de familias que se han casado tapatíos con francesas o franceses con tapatías, que ha enriquecido mucho en su aportación, no únicamente en el comercio, en la industria, sino también en la gastronomía, en esta parte cultural de la gastronomía y del vino, ¿no?
Ah, sí, yo pienso, estoy muy sorprendido por el interés de los amigos mexicanos cada vez para, por ejemplo, la cultura del vino o de saber desgustar un buen champán, ¿no? Hemos organizado talleres de degustación de vinos y de champán, siempre con mucho éxito. Y efectivamente, los amigos mexicanos nos visitan, expresan mucho interés para nuestra cultura, la literatura, el cine francés, pero como usted lo dice, también por su arte de vivir. El vino, el champán, la gastronomía, y tenemos muchos restaurantes franceses en Guadalajara, 5, 6, 7, que cada restaurante tiene su propuesta gastronómica interesante, pero también hemos podido ver todo el interés de los amigos mexicanos para la cultura francesa a través del éxito que hemos tenido con un desfile de moda. Hemos organizado un desfile de lingerie de la marca Etam en Francia, para ropas para mujeres, lingerie féminine, como se dice en francés. Y teníamos mucha gente aquí presente para el desfile, organizado en colaboración con Liverpool, que también fue a un cierto momento fábricas de Francia. Uno de los pilares otro rasgo de la historia de Francia en México, en Guadalajara, ¿no? Entonces sí, para mí como director de la Alianza Francesa aquí en Guadalajara, desde el primer día mi desafío diario consiste en estar a la altura de la amistad, de la expresión de interés que manifiesta el público tapatío para nuestra cultura. Tenemos que ofrecer aquí en Guadalajara a nuestro público tapatío, a nuestros alumnos, un programa de actividades de primer nivel. No podemos decepcionar. Los amigos mexicanos realmente nos expresan tanto cariño, tanto interés, que tenemos que estar a la altura del desafío. Es el desafío que tenemos cada mañana cuando empezamos el día. Y bueno, también hay una buena noticia para los que somos aficionados a la comida, que lamentamos el cierre en su momento de un restaurante que fue icónico en la ciudad, que fue el Círculo Francés. Pues a ver que pronto podrá estar abierto de nuevo. Así es, hace parte de la historia de la comunidad francesa en Guadalajara, el Círculo Francés. ¿Cuántas familias mexicanas me hablan de sus lindos recuerdos de una fiesta de 15 años? De bodas, 15 años. De bodas en el Círculo aniversarios. Francés, en el restaurante del Círculo Francés. Esta institución, el Círculo Francés, ha marcado la historia de Guadalajara, ¿no? Y de la colonia americana. Y ahora sí tenemos el placer de soñar de nuevo con una nueva propuesta que se llamará todavía el Círculo Francés, que ahora es un proyecto también de una torre de departamentos que va a ser muy moderna, muy bonita, aquí, que se llama La Vie Urbaine. Es un proyecto también que guarda un toque francés y que tendrá en su planta baja un restaurante que se llamará el Círculo Francés. Entonces, una buena aquí, recuperación. al lado de la Alianza Francesa, en esta cuadra que será cada vez más francesa, la cuadra de la colonia americana, con la Alianza, con el Círculo Francés, continuará siendo la cuadra francesa en Guadalajara, con una propuesta gastronómica también que va a gustar mucho al público tapatío y a los amateurs, como se dice, de la buena comida, del buen vino. Sí. Jack, pues muchas gracias por darnos estas pinceladas de lo que es el Círculo Francés, lo que es la Alianza Francesa, lo que ha sido la aportación de esa institución a la relación y al intercambio cultural, y pues que sean muchos más años de la Alianza Francesa. Claro, estamos aquí para eso, para seguir creciendo, diversificando las propuestas. Pues muchas gracias, Jack, por recibirnos y por platicarnos sobre la Alianza. Merci beaucoup, merci. Guadalajara y su gastronomía no se puede explicar como ninguna ciudad del mundo sin un buen restaurante francés. Y creo que en Guadalajara hablar de un buen restaurante francés sin duda es hablar de Pierrot.
Pero creo que tiene otra característica importante. 35 años se dicen fácil en una industria que es verdaderamente difícil, muy, muy difícil. Y bueno, pues estos 35 años de Pierrot merecen ser no solo festejados y recordados, sino reseñados. Y por eso me da mucho gusto estar hoy con Pierre Denoy, el propietario, fundador de este icónico restaurante en Guadalajara, que después de 35 años sigue gozando del aprecio de su clientela y del prestigio de hacer buena cocina francesa, así que pues, me da mucho gusto. Mucho gusto. Y que nos platica la historia de Pierre Denoy y de la historia de Pierrot. Y si empezamos por la historia suya como un francés parisino. Yo sí, parisino, y verdadero parisino, porque hay muchos que dicen ser parisinos, sí, pero son de los alrededor. Yo soy del barrio latín en el centro. Mero París. Sí. París puro. Sí. ¿Cómo un parisino llega hasta Guadalajara? Oh, es un poco, pues, rápido, ¿no? Sí. Yo no tengo familia por X problema. No tuve ni padre ni madre y siempre fue un poco solo. Y luego pues empecé a trabajar muy temprano, de obrero, de herrero, en París, ¿no? Antes de los 17. Pero siempre tenía en la cabeza la idea de conocer otros países. La aventura. La aventura un poco, ¿no? Y de casualidad, circunstancialmente, yo iba a escuchar jazz. Mis compañeros de trabajo escuchaban acordeón. Y ahí conocí un grupo que venía a escuchar jazz, pero que eran bailarinos, bailarinas y bailarinos. Y nos hicimos amigos y un día me dicen, no, pues hoy la noche era como cerca de Navidad, hay la fiesta de fin de año del estudio donde se juntaban y pues vente, ¿no? Pues bueno, pues yo iba, yo tenía 18 años, 17. Y ahí conocí, fui recibido por la maestra rusa, ¿no? Por supuesto, el ballet, ¿no? Sí. Hay los rusos metidos. Y como yo aquel tiempo todavía me quedaba algo de ruso, ¿no? Saludamos en ruso, ¿no? Atrás, ¿no? Y me dice, ¿por qué no viene a tomar clase de ballet? No, yo, ¿con qué voy a pagar? Yo ganaba el salario mínimo. No, pero véngase, ¿cuántas veces? Pues tantas veces. Y entonces los amigos, amigas, me pasaron los que se necesitaban, las zapatillas y no sé qué, porque dos estaban muy jóvenes, pero en la Ópera de París, entonces le dan cada mes. Y de repente yo salía de herrero, de trabajar descargando el camión de fierros. Al mundo del arte. Y ya llegaba allá y meterla y 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, pues, pero eso me sirvió porque la maestra quería que viniera los sábados, domingos, porque tenía un pequeño conjunto de baile folclórico ruso, que daban clases las 2 hermanas de ballet, ¿no? Pero tenía ese conjunto que de vez en cuando hacían las giras. Y entonces, pues ya de repente yo me metí en eso. Entonces pensaba, ¿no? A ver qué se puede hacer, pero pues no, sigue trabajando. Pero había pequeña gira con el ballet folclórico y ya hacía parte. Y yo pedía el permiso ahí donde trabajaba de ausentarme una semana y entonces empecé a gira en Francia, luego en Italia, luego en España, ¿no? Pues me servía de salir de... Y luego pues ya me vino militar, ¿no? La guerra de Argelia, 2 años.
Y entonces, como había ido hasta en el este, por allá, dio al oeste, a América, a ver, con los cuatro, a ver, ¿quién conocemos ahí en América? Ah, Gerardo. Ah, Gerardo, pues sí, Gerardo está casado con una francesa y es de Guadalajara, en México. México, Guadalajara, sí, bueno. Escribo aquel tiempo, había que escribir. Correo tradicional. Gerardo lo conocía, ¿no? Él era pintor, por supuesto, todos mis cuates eran. Y le digo, tengo que ir por allá. ¿Crees tú que si llego allá puedo encontrar un trabajo? Y un buen mexicano me mandó una carta. Como buen mexicano. Sí, tú vente aquí, Mi vemos. casa es tu casa. Sí, vente aquí. Y me vine hasta conseguir el dinero para el avión, hasta Nueva York, y me vine de Nueva York aquí en camión, en autobuses. Un buen ratito. Directo. Y aquí encontré al amigo, muy buen amigo, muy buen, que en paz descanse. Conocido aquí, ¿no? Puedo decir el nombre. Claro. Gerardo Albarán. Muy bien. Eran 3 hermanos, Sí. Benito, Gerardo y Fernando. ¿No? Desgraciadamente no más queda Fernando y Gerardo. Entonces llegué a su casa, por suerte, y ya me dio, vete, hay un cuarto, ¿ya? Y empecé a dar clases de francés, ¿no? Pero a familia, conocido, a damas, Sí. damas, ¿no? Y pues no, conmigo no sé si aprendían mucho francés, pero me querían bien, ¿no? Por lo menos había historias que platicar. Sí. Y un día, ya había pasado 1 año y medio o 2, no sé, platicando con, pues un restaurante. En aquel tiempo no había muy poquito restaurante, ¿no? Y había una comunidad francesa Sí, grande. pues sí. Sí. Y yo meter un restaurante francés, ¿no? Y platicamos, ¿eh? Pero la lana, entonces se juntó unos amigos más que no lo hicieron en plan, digamos, de negocio, ¿no? Sino de amistad. empujar el proyecto, sí. De ver. Y traje un cocinero de Francia y se hizo el primero que se llamaba Chez Pierre. El Chez Pierre. Sí. Que durante un tiempo... Desgraciadamente ya cerrado, que hizo una leyenda también Pues de sí, buena cocina. pero yo a los 4 años me separé, no sé qué, y me fui, hice otras cosas aquí, ¿no? En el Racquet Club, no sé qué. Y luego me hizo cultivador, ¿no? Yo me encargué de una huerta de aguacate. No, pues buen círculo de vida. Una huerta de aguacate, ahora es... No, ahorita sería un negociazo, sería. No, pero no era mía. Ya. No, era de una familia Sí. que... Y me dijo, pues vete, porque no querían que el papá se molestara con eso. Y ahora es un Sams. Ya, sí. La salida Sí, ya. que en aquel tiempo estamos hablando ya de la zona rural de la Pues sí. ciudad, sí. Y luego, pues volvió a salir la idea de un restaurante. Y entonces ya junté amigos, ¿no? Que se juntaron y nació el primer Pierrot, que estaba en La Paz. Por Miguel de Cervantes, por ahí, ¿no? Sí, pegado aquí. Y ya tuvo éxito y todo bien, ¿no? Y luego, pues la idea de hacer como una sucursal, Sí. una cosa así. Y pues yo me agarré y encontré, aquí eran 2 casas viejas. Hubo que tumbar todo, ¿no? Sí. Yo, un arquitecto, pero como es como lo quise, ¿no? O sea, se diseñó para hacer restaurante. Sí. Todo, hubo que tumbar Sí. todo, ¿no? Todo, y tal cual. Y entonces estaban los dos. Y yo tenía mis socios, amigos, ¿no? Que en un momento dado, no sé qué, el hecho de, bueno, pues ya me voy. Y me fui a San Diego. Otra vez. Hice una aventura allá, ¿no? Y mientras, pues aquí estaba. Y ya a los 2 años, 3 años, no me acuerdo cuánto, me regresé, ¿no?
Y ese, pues desgraciadamente, estaba casi en quiebra, ¿no? Ajá. Debía dinero, ya no había clientes. Este se llamaba De Pierre al principio. Es de Pierre, Sí, de ¿va? Pierre Restaurant, exactamente. Y el Pierrot era el Era otro. aquel, sí. Sí. La comida de Pierrot, yo siempre he dicho que los grandes restaurantes se logran con la permanencia de la comida. Si uno vino hace 20 años y vino hace 5 años y vino antier y viene hoy, es la misma calidad y el mismo tipo de comida. Estamos hablando de comida francesa tradicional, Sí. no de comida ya manoseada, digamos. Estamos buscando, o en Pierrot se busca la comida francesa más tradicional. Lo más posible, Sí. sí, lo más posible. Y estamos aquí pues 35 años y tengo los mismos proveedores y tengo la suerte también de encargado en la cocina, pues hay movimiento personal, Siempre. pero tuve buena gente, buen cocineros en la cocina. Y uno que empezó a hacer, pues, empezó el primer Pierrot, ¿no? De lavaplato, Sí. como se debe, lavaplato de pelapapa, ¿no? Y poco a poco pasó a la fría y luego con los años pasan y hubo un chef, ahora se gusta la palabra chef, Sí. yo digo cocineros. Cocineros. Sí. Uno fue un francés también, hubo que pasaron, que estuvieron aquí un año y medio, y él estuvo con ellos, y llegó un momento que él se encarga de la cocina. Pierre, no, me dio mucho gusto platicar con usted y ahora pues me gustaría que nos presentara pues parte de las delicias que se comen aquí, que nos mostraran lo que se come aquí y bueno, con la reiteración de que 35 años con el gusto de la clientela en Guadalajara es por algo, es por esta cocina que han mostrado y que han sostenido con la calidad que lo han hecho en Pierrot y además pues con una cava pues para acompañar todo esto que se come. Muy bien, pues vamos a presentar dos clásicos, ahora sí de Pierrot y de la cocina francesa. Estos son unos caracoles de Borgoña con mantequilla de ajo y perejil. Y pues ahora sí que son clásicos, van al horno nada más y pues ese es el platillo. Muy bien, pues este es otro clásico obligado de la comida francesa. Es un corazón de filete de res a las 3 pimientas. Va asado en mantequilla. Se incorpora ya los condimentos, se flamea en brandy, toque de crema y obviamente pues sus pimientas. Y su guarnición pues variada también, papitas, zanahoria glaseada, brócoli y cebollita. Estoy con José Luis Alzati, propietario de San Michel, un lugar especializado en pastelería y panadería francesa. Y pues me da mucho gusto que nos recibas para que nos platiques sobre por qué San Michel y por qué especializarse. Claro, sabemos que la pastelería francesa y la panadería francesa es deliciosa, pero ¿cómo se te ocurre entrar precisamente aquí en Guadalajara a abrir San Michel? Pues gracias, Gil, por tenernos aquí en su casa. Esta fue nuestra primera sucursal. Sí. El proyecto lo iniciamos porque tenemos unas cafeterías y la verdad, en esas cafeterías no encontramos la calidad adecuada que nosotros requeríamos para ofrecerle al cliente, ya que buscábamos que el cliente transportarlo hacia otra ciudad. Hey. Mi esposa es francesa, creo que de ahí viene mi Hay viene todo. una gran influencia y una fuerte influencia. Y si no le tenía su baguette todas las mañanas a las 6 de las mañanas, creo que habría divorcios, regresaba a México. Estaríamos en problemas, sí. Sí. Yo por más que le ofrecí la tortilla de harina, chilaquil, no encontré el balance adecuado de matrimonio. Sí. Entonces fue unas personas de las que más me empujó a este proyecto, pero realmente empezamos con la repostería en el 2006. Ajá. Haciendo pruebas in-house, en la parte de arriba, si te acuerdas. Sí, claro, un poquito. cómo no. Y hasta que conocimos que se dio la sinergia con un chef, Paul Bentley, que es el chef ejecutivo de San Michel. Él es de Australia. Le platicamos nuestra necesidad y hacia dónde queríamos llevar las cafeterías.
Entonces empezamos a implementar diferentes tipos de postres y panadería para ofrecer el nivel que nosotros buscábamos. Sentíamos que Jalisco ya está preparado para tener un buen plan. Polo se insistía mucho que dice, oye, pues ¿por qué una panadería? ¿Por qué una pastelería? Pues siento como que pues, hay muchas y aparte pues, la gente aquí como que no busca la diferencia. Y dije, no, Polo, siento que ya la gente está preparada para buscar otro tipo de sabores y la gente que no pueda viajar, de alguna forma sí le gusta sentirse que viajó a través de la comida. Claro, ¿no? sí, es una buena forma de viajar en tu ciudad. Entonces yo quería traer lo más representativo de Francia, desde yo conocí de la cultura de mi esposa y del café, que tenía yo una relación con Italia, empecé a traer esos tipos de productos aquí. Iniciamos el producto, la panadería en la parte de arriba, en la pizzería, yo me acuerdo perfectamente, no sé si te recuerdas. Sí, claro, sí me acuerdo, sí. Ahí hicimos nuestras pruebas. Durante 2-3 años estuvimos ahí haciendo pruebas de baguette porque no quedaba por la temperatura, por la humedad, por los cambios de temporada, en fin, hasta que logramos tener el baguette adecuado francés. Como si estuvieran comprándolo en París. En París, exactamente. Y de ahí empezamos a hacer todos los tipos de postres, como la tarta tatín, los croissants, el chocolatín, el macarrón. Entonces ya de una forma fuimos englobando toda la repostería de la cultura francesa y empezamos a probar el mercado con nuestras cafeterías. Vimos que la gente tuvo una muy buena respuesta y estábamos entre que abríamos al público, no, nos íbamos al mercado del mar a abrir una pequeña bodega porque el dinero no nos ajustaba. Y uno de los dueños de esta plaza, es amigo mío, me dijo, Luis, se van a comprar un local. ¿Por qué no ¿Le pruebas ahí? le pruebas? Además te quedas cerca del café. También de la dije, cafetería. y el mercado del mar, el café está en Providencia, se me hacía muy complicado. Entonces, de alguna forma, tomamos la decisión, nos arriesgamos aquí. Fue con el mínimo capital que empezamos. Y la verdad, tuvimos una gran respuesta. No. El proyecto fue un boom, Sí. te lo puedo decir. Creo que de todos mis proyectos gastronómicos ha sido el que mejor resultado ha tenido. Desde el inicio. Sí, 100%. Y estamos muy contentos y bueno, pues tenemos un gran equipo. Estamos formados por el chef ejecutivo que es Paul Venti, que es de las personas socios fundadores, que nos ayudó mucho a integrar este proyecto. Tenemos otro socio francés que se llama Vicente Bertrand, que ya se encuentra en Francia en la preparación. Y mi hermano y yo que logramos tener ese embonamiento de equipo y logramos poder producir San Michel. Yo creo que sí lograste, en lugar de que tu esposa se fuera a Francia, traerle Francia a tu esposa. Es correcto. Y yo creo que eso la debe tener tranquila, pero yo creo que también... Yo digo que la enamoré, ¿no? Sí, la reenamoraste con esto. Y yo creo que también le trajiste a Guadalajara ese pedazo de Francia que le hacía falta. En Guadalajara tenemos restaurantes franceses, pero hacía falta la repostería francesa, que es pues famosa y reconocida en todo el mundo y con una gran historia, ¿no? Y es la base de toda la repostería, pues es la que más predomina. Lo más fuerte que tienen los franceses, pues es vino, queso y postres, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa de San Michel? Después de esto, estás estrenando otro pedazo de Francia aquí en Guadalajara. Es correcto, acabamos de abrir nuestras puertas. Bueno, nos encontramos en la sucursal de Boulevard Puerta de Hierro, al lado de Ferrari, abajo de la Torre de Hierro. ¿Qué fue la segunda? Esa fue la segunda. Ahí el concepto es un poquito más amplio porque tenemos, la gente puede tomar un café, tiene una pequeña terracita, puede tomar un baguette recién hecho. Y la tercera sucursal fue en Andares, en la plaza comercial. Abajo de Liverpool nos encontramos, es una isla pequeña. Sí, la isla. Y dio muy buen resultado. Y ahorita nuestra cuarta tienda que acabamos de abrir el día de ayer es en Santa Tere, que es en Rafael R. Plasencia, 594. Y bueno, ahí los esperamos también. Y platícanos qué es lo que puede encontrar aquí la gente que venga, qué productos se puede llevar de aquí. Bueno, aparte de todo eso que ya dijiste de la repostería. Tenemos varios tipos de clientes. Tenemos el cliente que es el que viene todos los días, que es el cliente que está acostumbrado a su baguette, que lo necesita todas las mañanas con su mermelada, un sándwich o lo que quiere consumir. A mí mi preferencia número uno es el pan de campaña, que a mí es mi favorito, y el que más le pones también le pones raisins, que le pones pasas, queda, y nuez, delicioso en la mañana con mi cafecito, a mí me fascina. Tenemos el croissant, el chocolatín, el pan de chocolate, que es el más hojaldre, que trae chocolate. Tenemos el de pasas, que se llama el de raisins, esa es otra de mi fascinación. Y el de
almendra, trae una pasta de almendra azucarada adentro del relleno y bueno, eso es una de las cosas más deliciosas. Eso con un café, un té, me vuelve loco, Sí. ¿no? Eso es para la mañana y tenemos otro tipo de oferta y de servicio que es para los clientes que gustan en la tarde o entre la semana comer un buen postre individual, aquí lo pueden adquirir. Y de alguna forma también los que quieren llevar para a una cena, a una reunión, pues les preparamos, tenemos diferentes tipos de cajas que se pueden preparar. El macarrón, que es el postre más vendido que tenemos nosotros, creo que tenemos el número 1 de ventas de macarrons. Sin número nos buscan gente de diferentes partes de la República Mexicana para vender macarrons, aunque es difícil la transportación porque es un producto muy delicado, pero sí hemos tenido pedidos muy interesantes. Sí. Que, bueno, que además son de estos tipos de productos que uno puede comprar para regalarse a uno mismo y para regalar y quedar bien. totalmente. Es una gran ventajota. Y ahora empezamos con el servicio de tener tartas en forma un poquito más santas que quieran compartir una forma familiar. Ya para los empezamos con festejos ese servicio, es correcto, se puede hacer por pedido y bueno, es un nuevo servicio que estamos dando. José Luis, pues felicidades por este proyecto. La verdad es que creo que ha sido, tú eres no solo exitoso, pero creo que también ha sido una buena aportación para Guadalajara, ¿no? La comunidad francesa, tanto la que llegó en el siglo XIX como tu esposa que ya llegó a finales del siglo XX, pues le han ido aportando cosas a Guadalajara y qué bueno que trajeron esta aportación. No, bueno, pues es para todos y bienvenidos a disfrutar. Pues aquí tenemos ahorita los macarrons, tenemos eclair de chocolate y la fraisière, que son unos clásicos de la pastelería francesa. Con una vueltecita, como un poco más moderna, pero son clásicos típicos franceses. Pues la base del macarrón es clara de huevo, harina de almendra y azúcar glass. Y se le coloca colorante y lleva un relleno de ganache con un centro de fruta, si alguno tiene fruta, o saborizado, dependiendo del macarrón. El eclair de chocolate es una pasta choux. La pasta choux es a base de harina, huevo y mantequilla. Y la idea de la pasta choux es al hornearlo, crecen y quedan huecos por dentro para poderlos rellenar. Están rellenos de una pastelera de chocolate y arriba tienen fondant con colorante y ganache de chocolate. Y finalmente tenemos... La fraisière es un clásico francés. La clásica sería vainilla y fresa. Esta tiene una mousse de yogur, una mousse de fresa y un centro líquido de fresas. Bueno, pues esto es parte de la historia de esta importante comunidad en Guadalajara, la comunidad francesa. Es parte de la historia de esta comunidad, cómo llegaron precisamente a tierras tapatías, cómo se fueron quedando aquí, cómo se fueron integrando a nuestra ciudad y cómo son ya parte importante de la misma. Ese es un recorrido por la historia de esta importante comunidad y parte de sus aportaciones. En realidad, hablar de la comunidad francesa en un programa pues es bastante difícil. Hay más que hablar de esta comunidad, es una comunidad que sigue muy activa, muy integrada y muy participativa con la vida de Guadalajara y su comunidad. Así que sobre esta comunidad, sobre esta sociedad francesa en Guadalajara, habrá mucho más que hablar y lo haremos en otro programa. Mientras tanto, lo dejamos con esta pincelada inicial de lo que es precisamente la vida de los franceses en tierras tapatías. Le recuerdo mis redes sociales por si usted quiere estar en contacto conmigo, comentar este y otros temas. En Twitter estoy como @GilbertoPérez y en Facebook como Gilberto Página. Ahí podemos estar en contacto durante todos los días de toda la semana. Edificio edificado por Ignacio Díaz Morales. Ignacio Díaz Morales fue el gran arquitecto de la ciudad de Guadalajara en el siglo XX.
Este arquitecto tuvo una obra muy amplia, fue uno de los arquitectos más importantes de todo el siglo XX en nuestra ciudad, ya que, como muchos dicen, estuvo bien con Dios y con el diablo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía encargos tanto de los diferentes gobiernos como de las autoridades eclesiásticas. En el caso de esta importante obra de carácter religioso, hay que señalar que es una obra que busca renovar aquí en la ciudad todo lo que son los códigos formales, los códigos espaciales de lo que fue tradicionalmente la arquitectura religiosa, la arquitectura de la Iglesia Católica, que en este caso va evolucionando hacia los nuevos estilos, y en esta obra, realizada en la década de los 40, pues se manifiesta ya un espíritu renovador completamente, en donde toda la volumetría tradicional se va sintetizando y transformando en lo que sería una obra de carácter, digamos que muy geométrico. O sea, son volúmenes rectos, volúmenes que de alguna manera van marcando lo que es la presencia del edificio. En el caso de este templo en particular, sobresale lo que es provenientes principalmente de la ciudad de Barcelonnette, en la región de los Alpes Bajos de Francia, y se colocaron fundamentalmente en dos actividades: la importación y venta de ropa y la importación y venta de productos para su fabricación, telas, botones, hilos, y posteriormente se convertirán en los propios productores de estos insumos y de la ropa aquí en Guadalajara. Para los años 58 o 60 del siglo XIX, ya prácticamente habían monopolizado la producción y venta de rebozos, y también empezaron a monopolizar con el tiempo todo lo que fue la fabricación de ropa en estas tierras. Los franceses tuvieron algunas dificultades para integrarse a la comunidad tapatía, no solo porque vinieron a una tierra donde se hablaba un idioma diferente, donde había una cultura y tradiciones diferentes, sino porque también los aristócratas tapatíos se negaban a que sus hijas casaran, se desposaran con franceses por una razón religiosa fundamental, porque ellos eran protestantes y la comunidad local era fundamentalmente católica. Sin embargo, los franceses dejaron aquí en Guadalajara una gran marca. Aquí estamos precisamente en la avenida Chapultepec, con todavía algunas marcas, algunas muestras de esas, otras lamentablemente se han perdido. Y bueno, pues esta colonia tenía como su vía principal lo que era precisamente la avenida Lafayette, hoy conocida como la avenida Chapultepec. Y también dejó un marco importante en la convivencia social, porque fue una colonia donde por muchos años era únicamente habitacional, no existían comercios ni ningún tipo de instalación comercial o industrial, y generó precisamente esa gran vida que tuvo la comunidad francesa en esta colonia. Precisamente en esta colonia se encuentra el Templo de Nuestra Señora de la Paz, un templo que vamos a conocer de la mano del arquitecto Ignacio Gómez Arriola. Acompáñenme a conocer este templo. Estamos frente al Templo de Nuestra Señora de la Paz, un templo que caracteriza toda una zona, la zona de las colonias de Guadalajara, una zona que se empieza a desarrollar después de la Revolución Mexicana y que tiene como elementos importantes precisamente la presencia de obras de arquitectos singulares de ese periodo, del periodo porfirista, del periodo ya de la Revolución Mexicana y posterior. En el caso de este edificio en donde estamos, el Templo de Nuestra Señora de la Paz, es una edificio conocida antes como la avenida Lafayette, que pusieron precisamente los franceses en esta que fue su colonia, la colonia francesa, en honor del llamado héroe de los dos mundos, el político y militar Lafayette. En esta zona dejaron una marca en términos de arquitectura, pero por toda la ciudad dejaron su huella
han dejado su huella a los franceses. Ya hay una tercera, cuarta, quinta generación de ellos aquí entre los tapatíos. Y bueno, nombres como las fábricas de Francia, como las tiendas El Nuevo París, El Nuevo Mundo, son solamente una parte de lo que los franceses le trajeron a estas tierras tapatías. Hoy los invito a que me acompañen, vamos a conocer esta huella de la comunidad francesa en Guadalajara. Parte de la importante aportación de la comunidad francesa a la ciudad de Guadalajara fue la arquitectura. En el siglo XIX, en el Porfiriato, se puso de moda todo lo francés y la arquitectura no podía ser la excepción. Guadalajara también tuvo su parte de influencia en esta arquitectura y fue precisamente con la creación, con la fundación de la colonia francesa, cuando la ciudad empieza a crecer hacia el oriente, estas primeras colonias que fueron abriéndose paso más allá de los barrios tradicionales tapatíos. Y bueno, pues en esta colonia se nota precisamente lo francés en su arquitectura y ahí afortunadamente toda sociedad es fruto, es producto de una gran acumulación de civilizaciones, de culturas, de razas. Guadalajara no tenía por qué ser la excepción. Los tapatíos somos una mezcla indígena, española, pero que también se ha nutrido con comunidades que han venido a integrarse, a traernos parte de su cultura, de su forma de pensar, de su forma de ser y de su forma de vivir. Hasta la época virreinal, en estas tierras no había más que indígenas y españoles. Por una razón elemental, la monarquía española no iba a permitir que otros se beneficiaran de las tierras que habían conquistado. Sería hasta después de la independencia, a mediados del siglo XIX, cuando iniciaría la llegada de otras comunidades como fue la alemana, la francesa y la israelí. La comunidad francesa a mediados del siglo llegó a ser la comunidad más importante en tierras de la Nueva Galicia, ya independizado, ya convertido en Jalisco y ya convertida en la ciudad de Guadalajara. Los franceses llegaron